Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para esta serie Yale, Somewhere Somehow. Una semana después del compromiso con Ping, Key fue a visitar al padre de Ping. El hombre estaba sentado con los brazos cruzados, con los ojos agudos, llenos de una innegable aura de poder, y se fijaban en Key. No sabía que era la nieta de Mana King, comentó el hombre. Sí lo soy, respondió Key. ¿Qué te trae por aquí? Tengo una pregunta que necesito hacerle. El hombre enarcó una ceja. Intrigado. Adelante, dime. ¿Cuáles son los planes para el futuro de Ping ahora que está comprometida? Especialmente porque ya no continúa sus estudios en Inglaterra como se había planeado originalmente. Ping se casará tan pronto como se gradúe. Después de eso, Pooh y Ping se harán cargo de la dirección de la empresa. Los ojos agudos de Key se abrieron de par en par. ¿Por qué debe casarse de inmediato? ¿Qué pasa si Ping no quiere casarse? Tiene que hacerlo. Si Ping solo estudia aquí, no será lo suficientemente fuerte para asumir el papel de presidenta. Su especialidad es demasiado amplia, necesitará apoyo, y ese apoyo debería venir de su esposo. Ese joven tiene un perfil excelente y son la pareja perfecta. Las cejas de Key se juntaron y su expresión se endureció. Si dejas de lado tu papel de presidente y respondes como padre, ¿por qué obligas a Ping a hacer algo que ella no quiere? El hombre apretó la mandíbula y tensó su rostro. La pregunta de Key fue audaz. No solo sostuvo su mirada, sino que sus palabras fueron directas al grano. Como su padre, estoy preocupado por ella. Asumir el papel de presidente sin una base sólida le creará un sinfín de problemas y no podrá manejarlos. Sin mí, mi hija no va a poder sobrevivir. ¿Y no hay otra manera? ¿Otra solución? ¿Queréis que cambie de opinión? Si hay, ¿cuál es esa? Todo lo que quiero es que Ping estudie en el extranjero, donde he planeado todo para ella. El lugar le va a enseñar todo lo que necesita. Vivirá allí sola y eso la va a fortalecer. Es todo lo que pido. Después de eso podrá casarse cuando quiera. Pero eso es imposible. Ping se niega a ir, incluso si lograra enviarla allí. No podría obligarla a estudiar. Key bajó la mirada y asintió lentamente. Comprendía lo que el señor decía. No, pero ¿sabes quién puede hacer que ella cambie de opinión? La mente de Key se aceleró. Sintió como si un escalofrío le recorriera y comenzó a reconstruir el juego que estaba jugando el hombre frente a ella. Esa persona eres tú. Tú eres la razón por la cual Ping decidió quedarse, así que naturalmente, eres la única razón por la cual ella podría irse. Key cerró los ojos con fuerza. El miedo se apoderaba de ella. ¿Sabes qué es la inversión? No estoy segura, respondió ella. ¿Qué crees que significa inversión entonces? Se trata de tomar medidas para lograr el mayor rendimiento posible. No está mal lo que dices. Entonces, ¿entiendes? ¿Cuál crees que es mi costo actual? Fue difícil responder. Si el costo es algo que hay que sacrificar para lograr resultados, entonces creo que tu costo es el tiempo. Parece que entiendes bien las inversiones, le dijo con una sonrisa. Todo lo que pido es que Ping estudie en el extranjero, y tú eres la única persona que puede convencerla. Si lo haces, te voy a conceder una petición, lo que quieras. ¿Cualquier cosa?, preguntó ella. Lo que sea. Key vaciló por un momento con el corazón acelerado. Está bien, solicitaré hablar con Ping. Pero si le cuentas de este trato, todo se acabó. Ella se mantendrá firme y nunca se irá de tu lado. Entonces, ¿qué quiere que haga? Una chica inteligente como tú ya sabe lo que debe hacer. Pero si insistes, te lo voy a explicar. La otra persona se quedó callada. Si Ping se queda porque te ama, entonces tienes que hacer que ella se vaya haciendo que te odie. El corazón de Key se hundió. Esa era su demanda. Romperle el corazón a Ping. Ese es tu costo, pero hay reglas. ¿Reglas? Primero, no puedes contarle nada a Ping. Segundo, mientras ella está estudiando en el extranjero, tienes prohibido contactarla. Si rompes esas reglas, ella perderá la determinación y regresará corriendo. Lo siento, pero me voy a negar. El hombre levantó las cejas. Muy bien. Entonces considera esta conversación olvidada. Pero recuerda mis palabras. Ping se casará en 3 años, tendrá un hijo, y será a cargo de la empresa. Key cerró los ojos y dejó caer los hombros, en señal de derrota. No podía escucharlo, no podía soportar eso. Está bien, lo voy a hacer. El hombre sonrió victoriosamente. Qué bueno que comprendiste. Entonces, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Solo le pido que por favor deje obligar a Ping a hacer cosas. Pase lo que pase, quiero que esta sea la última vez. Pensé que me pedirías que dejara que Ping cancelara el compromiso, o dejara de interferir en tu romance después de que ella regrese. Pero ahora que lo pienso, tu pedido es inteligente. Al pedirme que no obligue a Ping, obtendrás todas las cosas de todos modos.
En los próximos videos seguiremos con más spoilers para esta serie de Yel. Cuídense mucho, bye bye, nos vemos en los próximos videos.